El discrimen social es un producto de la historia y un resultado en cada caso individual de la formación que se nos ha impartido. ¿Qué es ser mujer aquí y ahora? Verás que me estás tomando del lado hinchado de la muela. Pero te tengo de Parezco perfil. Kiko, parezco Kiko. Eso, ponte terco. Machistas. Es absolutamente sencillo. Una tía mía se llamaba Rosa. Yo me llamo María Rosa legalmente, en el bautismo y todo. Y a ella los hermanos menores no le podían decir Rosa, sino Tota, Totita, Toti. Y yo heredé eso y me gustó en la familia. Pero cuando yo estuve ya aquí en Francia y yo les planteé que quería aparecer con ese nombre, me dijeron que no, que eso sonaba cantante y que mejor me pusiera María Rosa Rodríguez, que era más español. Bueno, así que acepté un poco, pero yo estaba buscando efectivamente mi identidad. Desde chiquita, en los colegios de monjas, de religiosas donde yo estudié, siempre se hacían escenas un poco, digamos, bíblicas. Siempre me gustó esa participación. Luego yo estudié en el Conservatorio de Música, piano, cello, violín y canto. Y en algún momento una compañía de zarzuelas, óperas y operetas fracasó por falta de público, porque realmente éramos un pueblito chiquito, todavía lo somos, pero un poco menos. Y entonces se quedaron varados ellos allí y empezaron a querer seguir haciendo óperas, zarzuelas, operetas, y fueron al conservatorio a escuchar voces y a escoger y a contratarnos a los jóvenes actores. Yo tenía 17 años, me parece, algo así, y como me gustaba, entré. Al principio me hicieron cantar caballería rusticana, pero como yo tenía voz de contralto, tuve que hacer la mama. Entonces me tuvieron que pintar, 17 años me tuvieron que pintar canas y todo. Luego pude hacer, entre otras obras, La Viuda Alegre. Ahí sí tuve el segundo rol, que era, y bailaba caca, ¿no? Y todo eso ya me gustó, pero ahí me gustó mucho la presencia del público, el calor que emanaba el público al ver un espectáculo. Y desde ahí yo digo que empecé a tener la vocación. De manera que cuando viajé a Europa, yo empecé a tener, primero fui modelo de moda, de magazine, de fotos, de pasarela, todo eso. Pero poco a poco ya tú vas conociendo más gente y me metí en un curso que en ese momento era bastante de moda, Roñé Simón, y habían habido varias actrices y actores conocidos que él había formado, y los productores y directores iban a ver a los jóvenes artistas, actores, y ahí me fue haciendo un pequeño peldaño poco a poco, primero de extra, luego de pequeños papeles, y también tuve la suerte de conocer una actriz que estaba comenzando, que tenía buena aceptación, que después me enteré que se había casado con Alain Delon y Mireille d'Arc. Y en alguna invitación que recibimos juntas me dijo si me interesaría hacer cine, le dije que claro, me encantaría. Y ese fue como el inicio de una serie de proposiciones de directores, de productores para seguir haciendo cine. Para mí fue una buena escuela, ¿sabes? Porque en el momento en que yo regresaba al Ecuador, se estaban haciendo cosas un poco a la manera antigua española, si tú quieres, ese era el ejemplo. Pero cuando yo vi la dimensión diferente que se estaba dando, la proyección más moderna que se estaba dando en ese momento, me cambió mucho. Entonces yo ya llegué con un bagaje de actuación más fresca, menos acartonada, como la que pude tener aquí en Francia.
Cuando yo ya regresé estaba bastante bien formada, con bastante experiencia actoral. Entonces yo encontré, y fue la razón por la cual me fui quedando de nuevo en Ecuador, así como me fui quedando en París. Yo vine por un mes a Europa y me quedé 7 años. Me enamoré de París y claro, yo hice mi vida profesional. Yo tenía incluso un contrato de 5 años de la Gaumont Internacional y me fui al Ecuador, pero para regresar. Y de repente me di cuenta que se estaban haciendo cosas importantes desde el punto de vista del contenido de las obras, de la dramaturgia, de la proyección ideológica de las cosas que se hacían en Ecuador. Y me fui quedando otra vez y me quedé. Entonces yo ya pude colaborar con mis conocimientos, con mi experiencia de acá de Francia y pude empezar a hacer bastante teatro. Bueno, cine es más difícil en Ecuador porque se necesita mucho dinero, ¿no? Se hicieron unas cuantas películas pequeñas, no había ni una ley de cine, ni un apoyo estatal y tú sabes que se necesita mucho dinero para eso. Pero teatro y televisión sí, bastante, eso sí pude hacer. En principio no había, no. Creo que no. Sí, de alguna manera había una especie de parte de los medios de comunicación hace algunos años de la temática, pero no, ninguna represión así a nivel estatal, policial. Sí, a mí me gustó, bueno, antes había hecho Madre Coraje, por ejemplo, de Bertolt Brecht. Y claro, evidentemente era un personaje muy interesante que todas las actrices quieren hacer, e hicimos la obra. Pero después una obra sobre Manuela Sáenz era una obra de alguna manera que ponía en evidencia no solamente el momento histórico que le tocó vivir a Manuela Sáenz, sino que había una especie de proyección también. Y tuvo mucho éxito, la vieron unas 10.000 personas seguramente. Y es quizás uno de los roles que más me gustaron hacer porque la personalidad de Manuela era muy importante. Su proyección en el mundo de las guerras de la independencia fue muy valiosa. Ella no fue solamente la amante de Bolívar, como muchos historiadores han querido decir, sino una luchadora por las causas de la independencia. Entonces yo identifiqué muchísimo con ese personaje. Y muy adelantada para su época también, desde el punto de vista social, familiar, personal. Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de que el que estaba haciendo la película era mi sobrino y yo tenía plena confianza en él. Esperaba que escogiera, y yo era muy suelta, más o menos como en la vida real. Y el fotógrafo, que es Coco Lazo, es un excelente fotógrafo, no se deja sentir. Entonces yo no sabía cuándo me estaba filmando, cuándo no, cuándo era mi vida real, entonces yo era muy suelta. Y creo que eso influyó bastante para la soltura que yo tengo en el film. Y claro, después la montajista que escogió mi sobrino me fue descubriendo poco a poco, porque yo no vivía con mi familia cercana, y él me fue descubriendo y yo también lo fui descubriendo, yo lo vi nacer, ¿no? Pero fue una linda experiencia, sí. No me dejó ver ni saber nada de lo que estaba haciendo, pero para nada, y tenía razón, era su película, era su visión de mí. Y si yo medio insinuaba que por qué no ponía esto, otro, ya no iba a ser su película. Entonces solo la vi el día del estreno en un festival del cine documental que se hizo en Quito hace 2 años, digamos el año pasado. Y entonces ahí recién la pude ver y claro, me emocioné mucho de ver la visión que él tenía de mí. Él me dijo que yo le diera un poco de material de lo que tenía, entonces yo le entregué todas mis fotos, mis videos, le di la información de las películas que yo había hecho
Y a partir de eso él decidió qué tomaba y qué no tomaba. Yo creo que desde mis épocas de crecimiento, aquí en Europa no tuve problemas de ningún tipo, pero en Ecuador sí veo que ha habido avances de la sociedad, del grupo de mujeres, ¿no? Yo pertenecía a algunas agrupaciones de mujeres políticas, entonces yo he visto que sí ha habido un crecimiento muy lento porque evidentemente el machismo está interiorizado no solo en la sociedad, sino en general, y no solo en los hombres, sino en las mujeres también. Entonces nos educan de manera que inconscientemente siempre nos sentimos como ciudadanas de segundo orden. Entonces hay que luchar contra eso y bueno, formé parte de esas luchas también. A ver, yo diría que falta mucho camino por hacer. Nunca terminamos de crecer, ni hombres ni mujeres. Y sí, todavía a estas épocas de mi vida creo que debería crecer un poco más, en el plano profesional, en el plano personal. Bueno, yo quisiera hacer, yo creo que la televisión es válida si se la hace bien. Tengo muchos sueños de hacer series de televisión histórica para reivindicar las figuras de los personajes históricos, nuestros hombres y mujeres. Y particularmente de las mujeres porque están más extendidas las historias de esos seres que combatieron también en algunas luchas de reivindicaciones o nacionales o femeninas. Pero desgraciadamente los dueños, los gerentes de televisión son personas que apuntan más al rating, que se los da la comedia barata, la comedia ligera. Creen que el público no va a apreciar las cosas serias y yo sí tuve experiencia de haber hecho uno o dos programas a nivel privado y de haber tenido la aquiescencia y la solicitud, sobre todo de profesores, para poderles enseñar a sus alumnos cómo es la historia y cómo es de ameno también contar la historia y cómo se pueden interesar más en nuestros personajes, que no esa rigidez de fechas y de todo. Entonces yo creo que sí, la televisión puede ser un elemento muy enriquecedor si se la hace bien. Si no, puede ser un elemento muy empobrecedor. Los primeros recuerdos que tengo de mi tía son los de una mujer guapísima y muy elegante.